Luego de 3 largos siglos, especialistas afirman haber logrado descifrar la misteriosa Carta del Diablo, escrita por una monja en 1676, que afirmaba haberse encontrado bajo posesión demoníaca. ¿Qué misterios guarda esta misiva? Acompáñame y descúbrelo en el siguiente video. La carta fue un misterio durante 3 siglos. Allá por el siglo XIX, más precisamente en el año 1676, Isabella Tomasi, también conocida como María Crocifissa de la Concezione, vivía en el convento de Palma di Montechiaro, en Sicilia, Italia. Una mañana despertó cubierta en tinta. Miró sus manos manchadas y el horror empezó a invadir su ser. Fue entonces cuando notó que en la mesa habían aparecido una serie de misteriosas cartas escritas en un idioma desconocido, totalmente inentendible. Según se cuenta, la hermana salió corriendo por el claustro, histérica y angustiada, sin entender qué había sucedido, pero con una idea muy en claro. Satanás había poseído su cuerpo para poner su fe a prueba y había guiado su mano durante la escritura de aquellas aberrantes cartas. Sus compañeras del convento la contuvieron tratando de calmarla y escucharon lo que tenía para decir. El terror se vio reflejado en sus rostros por un segundo, pero luego, y teniendo en cuenta la buena conducta de María Crocifissa durante 31 años, creyeron en su testimonio. ¿Cuán poderosa podría ser la presencia demoníaca para ingresar sin ningún problema a un establecimiento religioso y poseer nada más y nada menos que a una monja, una figura religiosa de tal magnitud? Las cartas del diablo, como fueron llamadas desde entonces, permanecieron ocultas por muchos años en el convento, y aunque muchos sabían de su existencia, se prohibía hablar de ello. Solo una llegó hasta la actualidad, y hasta el momento nadie ni nada había podido descifrar su contenido, ya que éstas habían sido escritas en una lengua desconocida, una lengua que para algunos expertos era la del mismísimo diablo. Desde aquella época a este tiempo, la única carta sobreviviente fue analizada por lingüistas, estudiosos, filósofos y clérigos, incluso hasta por especialistas en criptografía. Pero por más esfuerzo que pusieran, nadie pudo descifrar el misterio. Finalmente, 300 años más tarde, es un grupo de investigadores del Museo de Ludum, Italia, quienes se proponen desentrañar el enigma mediante las nuevas tecnologías. Para ello se valieron de un algoritmo alojado en la Deep Web, también conocida como Internet Profunda. El proceso de traducción no fue nada sencillo. Compararon los símbolos de la epístola con caracteres del griego, del árabe, del alfabeto rúnico o del latín, entre otros,
La conclusión del especialista fue que la monja había utilizado una mezcla de dialectos para crear la carta del diablo, algunos incluso de su propia invención. Finalmente lograron descifrar unas 15 líneas de la carta en la que se recitaba lo siguiente: La religión se encuentra en una época de decadencia. El sistema en el que está basado está corrupto y destinado a la perdición. La Santísima Trinidad no es más que un lastre, y Dios, como todos lo conocen, pertenece a la imaginación de los seres humanos. Algunos, sin embargo, afirman que la hermana pudo haber sufrido un trastorno de bipolaridad y que si en su juventud estudió varios idiomas, estos se mezclaron en su subconsciente a la hora de escribir las cartas. Estas son las dos posturas conocidas hasta el momento: la razón versus la fe. ¿Cuál creen que está más acertada? Deje su opinión en la caja de comentarios. Y tengan mucho cuidado con quien tienen a su alrededor, porque podrían toparse con alguien poseído.